nosotros necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo. ¿Aquí cuántos hemos sido bautizados por el Espíritu Santo? Aleluya. ¿Cuántos han escuchado acerca del bautismo del Espíritu? Uy, poquitos. ¿Cuántos han experimentado la presencia del Espíritu Santo en sus vidas? Ok. Y en esta mañana vamos a hablar de esa persona que se llama Espíritu Santo de Dios. Investigué mucho sobre este asunto y entré más en la profundidad del Espíritu. Y me encontré con varias cositas interesantes que hoy vamos a aprender y que usted se va a llevar en el corazón. En Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, habla de esa llenura del Espíritu Santo, que fue profetizado por el profeta Joel 800 años antes de Cristo. Fue profetizado por el profeta Joel en el capítulo 2 de Joel, diciendo que Dios iba a derramar el Espíritu Santo sobre ¿quién? Sobre las hijas, sobre los hijos, amén, sobre los ancianos, sobre los jóvenes, sobre los siervos y siervas. Y Jesús, antes de partir, le dijo a los discípulos que estuvieran quietos para que esperasen la promesa del Espíritu Santo. La promesa que fue profetizada por el profeta Joel. La promesa de ese personaje, de esa persona que se llama Espíritu Santo, iba a ser derramado en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés fue un momento crucial para la iglesia, un nuevo inicio para la iglesia, un nuevo inicio para aquel entonces, pero que sigue vigente en este tiempo, que todavía sigue obrando el Espíritu Santo, que todavía sigue haciendo la labor de regeneración, que todavía sigue haciendo cosas maravillosas. Y podemos ver cómo el Espíritu Santo empieza a moverse de tal manera que empieza a obrar de una manera sobrenatural. Dice la Biblia que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu que daba que hablase. A su nombre. El bautismo del Espíritu Santo es crucial para la vida del creyente, para la vida de aquel que busca a Dios. Es muy crucial. Y ese día de Pentecostés era una fiesta muy especial que los judíos tenían en aquel entonces. Aquel lugar, en ese aposento alto, estaban los discípulos esperando la promesa. Que en Lucas capítulo 24, versículo 49, cuando Jesús le dijo, esperen la promesa, no se muevan todavía. Jesús, después de haber resucitado, duró 40 días con los discípulos enseñándoles, pero antes de irse le dijo que esperasen la promesa que fue dada por él. Y es necesario que nosotros podamos entender que necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo. El bautismo de Juan, que habla en Marcos, habla del bautismo de Juan. El bautismo de Juan fue un bautismo simbólico, pero fue un bautismo de preparación para lo que Cristo iba a hacer. Era simbólico. Juan bautizaba en el río en el bautismo de arrepentimiento, pero Jesús iba a bautizar ¿qué? Con el Espíritu Santo. Y que más adelante vamos a mirar la diferencia entre estos dos bautismos, entre el de Juan y el de Jesús. Entonces todos los creyentes tienen el derecho de recibir y de buscar fervientemente la promesa del Espíritu Santo de Dios.
Cada uno de nosotros necesitamos fervientemente buscar la promesa del Espíritu Santo. Necesitamos nosotros entrar en el fuego del Espíritu Santo. En estos tiempos, cuando la posmodernidad se está arrastrando mucha gente a causa de muchas cosas, la tecnología avanzada, son una serie de cosas que en este tiempo están opacando al Espíritu Santo de Dios, y que muchas veces no se ve el mover de esa gloria de Dios en nuestras iglesias. No se ve el mover del Espíritu Santo en la juventud. No se ve el mover del Espíritu Santo en los adolescentes. No se ve el mover del Espíritu Santo en los niños. Y trayendo a memoria lo pasado, recuerdo que cuando empezamos a servirle al Señor con los niños y los llevamos al campamento, había un fuego especial. Los niños eran bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Dios hace como Él quiere. Y nosotros necesitamos esa llenura especial, el fuego del Espíritu Santo de Dios. Y la señal física de que somos bautizados es hablar en nuevas lenguas. Aló, a su nombre. Con el bautismo del Espíritu Santo viene una investidura de poder para la vida y servicio y la concesión de dones espirituales. ¿Usted sabe cuáles son los dones del Espíritu Santo? ¿Aló? ¿Dónde qué? Que habla Corintios. ¿Dónde es sanidad? ¿Dónde milagros? ¿Dónde hablar en lengua, interpretación de lengua, discernimiento de espíritu? ¿Dónde? Todos esos dones que va repartiendo Dios a medida que nosotros somos llenos de esa unción especial. Y que sirven para el uso del ministerio. Necesitamos esa promesa de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo de Dios es necesario para la iglesia en este tiempo. Ser bautizado por Él. En Lucas capítulo 24, 49, este pasaje marca el inicio de la misión de la iglesia, equipando con poder divino para predicar el evangelio, para ser servidores de Cristo. Ese poder Dios lo dio para que la iglesia comience a actuar, para que mucha gente llegue a los pies de Cristo. Y recibiréis poder cuando haya venido ¿qué? Sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. A su nombre. Jesús le dice a los discípulos que no pueden cumplir la misión con sus propias fuerzas. La misión de Dios y la visión de Dios no se puede hacer con nuestra propia fuerza. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Usted no puede hacer absolutamente nada si no tiene el Espíritu Santo de Dios. Y si lo hace a medias. Porque necesitamos esa promesa y esa unción especial del Espíritu Santo de Dios. La promesa del Padre, que lo llenará de poder, autoridad y testificar acerca de quién, acerca de Cristo. Con el bautismo del Espíritu Santo, el creyente recibe experiencias sobrenaturales. Y por eso le pregunté, ¿qué experiencia usted ha tenido con el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué cosa a usted le ha ocurrido con el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo se mueve el Espíritu Santo de Dios en su vida? ¿Qué cosa ha hecho el Espíritu Santo en su vida, en su familia? Ha hecho muchas cosas. Antes de conocer a Cristo, usted y yo caminamos errante en esta tierra. Pero cuando llegó el día que Jesús llegó a nuestra vida, trajo consigo el Espíritu Santo de Dios y camina con nosotros todavía en este tiempo. Experiencias especiales. Experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo de Dios implica ceder el control de nuestra vida. A su nombre. Ceder el control de nuestra vida. Es necesario que el Espíritu Santo
controle nuestra vida. En el día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo a esos discípulos y los 120 para controlar su vida. Cuando nuestra vida la lleva el control del Espíritu Santo de Dios y ese es quien comanda nuestro ser, entonces podemos vivir una vida de abundancia en Él. Necesitamos eso, que Él controle nuestra vida de tal manera que sus frutos y dones y poder se manifiesten en nuestra vida. Se manifieste en nuestra vida. Que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida y los dones. El control total debe ser el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Controla nuestras emociones, controla nuestros pensamientos, controla nuestro andar, controla que todas aquellas cosas que Él necesita controlar en nosotros. Pero es tan caballero el Espíritu Santo de Dios, Él no te controla si tú no se lo permites. El control absoluto del creyente se llama Espíritu Santo de Dios, que pueda controlar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu y todo nuestro ser. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses que cuerpo, alma y espíritu tiene que estar ¿qué? Irreprensible el día que el Señor venga. Parafraseando el texto bíblico. Entonces nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestra alma tiene que estar controlada ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a mirar dos aspectos interesantes de lo que el Espíritu Santo hace en el creyente y que da resultado en nuestra vida, caracterizada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El primer aspecto es en lo interno. ¿Cómo se manifiesta Dios el Espíritu Santo en lo interno? La llenura del Espíritu Santo afecta nuestros pensamientos. El Espíritu Santo afecta nuestros pensamientos más íntimos y los motivos y actos alineándolo a la voluntad de Dios. Él empieza a obrar nuestros pensamientos. Él empieza a cambiar nuestros pensamientos. Cuando alguien llega a los pies de Cristo, usted no se da cuenta que la gente dice, es que allá donde, como decían anteriormente, donde Pablo, allá está el lavado del cerebro. No es que está el lavado del cerebro, sino que el Espíritu Santo empezó a regenerar nuestros pensamientos, a cambiar nuestros pensamientos. Porque antes de conocer a Cristo, tenemos pensamientos oscuros. Pensamientos no conformes al mandato de Dios, pensamientos negativos, pensamientos de muerte, pensamientos de suicidio, pensamientos de derrota. Pero cuando llegó el Espíritu Santo de Dios, Él empieza a regenerar ¿qué? Nuestros pensamientos. A su nombre. La llenura del Espíritu Santo imparta ¿qué? Los pensamientos. Lo primero que hace ¿qué? Es cambiar. Y usted recuerda por qué la armadura de Dios en Efesios, el yelmo de la salvación, porque los mayores ataques espirituales son ¿dónde? En la mente. Tu mente ha sido atacada en muchas ocasiones. Cuando viene la adversidad comienzan los pensamientos negativos. Y el enemigo ataca tus pensamientos, ataca todo. Y cuando ataca tus pensamientos, totalmente te desestabilizas. Por eso es necesario que nuestros pensamientos los controle el Espíritu Santo de Dios. Él renueva ¿qué? Nuestra mente. ¿Renueva qué? Nuestra mente. Renovado en el Espíritu de nuestro entendimiento, dice la palabra, para que compruebe cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Comienza a alinearnos Dios. Comienza Dios a llevarnos a unos pensamientos de victoria, a pensamientos de triunfo, a pensamientos de todas estas cosas que Dios quiere poner en nuestros pensamientos. Pensamientos de victoria, pensamiento de que somos hijos de Dios, pensamiento, aleluya, de que Él está con nosotros siempre. Pensamiento que Dios pone en nuestro interior para que nosotros podamos ver su manifestación profunda en todo nuestro ser.
a su nombre. Él nos va a guiar, ¿qué? Nos guía a toda verdad, el Espíritu Santo. ¿Qué mentiras hay que el enemigo te pone en tus pensamientos? A un pensamiento de lógicas mundanas, como decía el pastor, unas lógicas. Y a veces la lógica comienza a distorsionar lo que es realmente Dios en nuestra vida. La llenura del Espíritu Santo nos llama a renovar, como dice Romanos capítulo 12:2. ¿Qué dice Romanos 12:2? Vamos a leerlo. ¿Renovar qué? Amén, ya lo habíamos dicho. En lo externo se traduce un cambio de carácter y comportamiento visible en los frutos del Espíritu. En lo externo, cuando el Espíritu Santo nos bautiza y empieza a trabajar en nuestro hombre interior, nuestro hombre exterior refleja los cambios internos que hay y que el Espíritu Santo hizo a nuestra vida. Y se refleja ¿dónde? En el fruto del Espíritu. Todo creyente que es bautizado por el Espíritu Santo de Dios debe reflejar el fruto del Espíritu Santo en su vida. Pero lamentablemente a veces no mostramos el fruto del Espíritu Santo de Dios, porque no hemos permitido que el Espíritu Santo obre y termine a hacer su obra en nuestro hombre interior, los cambios profundos. Necesitamos al Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Esos cambios Dios los hace de una manera sobrenatural. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Todos no sabemos cuál es el fruto del Espíritu, que habla en Gálatas capítulo 5. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. No lo sabemos todo, ¿verdad? Pero cuando nosotros somos regenerados por el Espíritu Santo de Dios, nuestra vida cambia, nuestra perspectiva cambia, nuestro estilo de vida cambia, nuestra forma de vivir cambia, nuestra forma de actuar cambia, nuestra forma de hablar cambia, nuestra forma de vestir cambia. Todo lo cambia. ¿Quién? Lo cambia cuando somos llenos del Espíritu Santo. Se manifiesta que en lo visible, y que a veces nosotros aquí mostramos algo visible. Cuando estamos aquí en este lugar somos los mejores padres, los mejores hijos, los mejores esposos, las mejores esposas. Pero cuando ya cambia la realidad del lugar, de la iglesia a la casa, se ven las cosas distintas y de otro punto de vista. ¿Aló? Porque si se supone que yo soy lleno del Espíritu Santo de Dios, mi vida tiene que ser diferente. En donde vaya mi vida tiene que ser diferente. Y si eso se manifiesta en lo externo, de que soy lleno del Espíritu Santo de Dios, no simplemente puedo hablar en lengua, sino también las actuaciones que nosotros tengamos en nuestra casa, en el trabajo, en la universidad, en el colegio. Se tiene que mostrar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Aló? Pasa esto en casa, todavía tiramos los platos, todavía se le palabras sucias en nuestra boca, todavía hacemos cosas indebidas, todavía mentimos, todavía, y son una serie de cosas que el Espíritu Santo debe renovar en nosotros. Pero cuando somos llenos realmente de esa unción especial, nuestra vida ha sido cambiada y ha sido transformada por Él. Por eso nuestra vida tiene que estar controlada por el Espíritu Santo de Dios. A su nombre. Dios es bueno. En todo tiempo Dios es bueno. Y maravilloso es Dios. El bautismo en agua frente al bautismo del Espíritu Santo. En Marcos 1:8 dice: yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él os bautizará ¿qué? Con el Espíritu Santo cuando Él venga. Juan estaba bautizando en el río, y el bautismo de Juan era un bautismo de un rito público, de arrepentimiento y de limpieza externa. Hay una gran diferencia entre el bautismo de Jesús por el Espíritu Santo y el bautismo de Juan.
¿Cuántos hemos sido bautizados nosotros? Los que han sido bautizados en agua y que todavía no han sido llenos del Espíritu Santo de Dios. Es necesario que usted desee fervientemente ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Era un rito público de arrepentimiento y limpieza, preparando el camino para una nueva liberación y asumiendo los riesgos de obediencia. El bautismo de Juan simplemente limpiaba en lo externo, pero no pasaba nada en lo interno. El bautismo de Juan era simbólico, expresaba arrepentimiento sincero. Alguna gente llegaba con un arrepentimiento sincero, buscando un cambio, buscando una transformación, el deseo de volverse a Dios. Buscaban ellos y lo hacían de una forma sincera. El agua lavaba el cuerpo, pero no pasaba absolutamente nada. Todos aquellos que han sido bautizados en agua, les es necesario desear ser llenos del Espíritu Santo de Dios, en buscar su presencia. Y quiero hoy anotar algo, lo que decía esta mañana Angie, que nuestras generaciones necesitan conocer al Espíritu Santo de Dios. Y me voy a un punto clave de nosotros. ¿Quiénes son los referentes para que nuestras generaciones sean llenas del Espíritu Santo de Dios? ¿Quién me puede decir en esta mañana? Nosotros, los padres de familias, las mamás que han sido llenas del Espíritu Santo de Dios, son los referentes para que nuestras generaciones puedan ser llenas de esa gracia. Que cuando vean a papá orando y hablando en lengua, ellos quieran tener lo que su papá o su mamá tiene. Somos los referentes nosotros. Si no ven a papá y a mamá buscando a Dios, entonces no va a pasar absolutamente con nuestras generaciones. A veces queremos que nuestros hijos sean buenos conquistadores en lo secular, pero es necesario que sean conquistadores también en lo espiritual. Que sean conquistadores. En la Biblia dice la Biblia que Josué era un hombre que buscaba la presencia de Dios, pero Josué, cuando murió Moisés, se dedicó a conquistar. Y dice la Biblia que la generación, aleluya, que se levantó después que Josué murió, no conocía a Dios. Y nuestras generaciones tienen que saber quién es el Espíritu Santo de Dios en su vida. Pero nosotros somos los referentes de esa unción especial. Necesitamos nosotros ser renovados en Él, pero también ser bautizados en el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos eso. Juan reconocía que su bautismo en agua era solo una preparación y declara: yo a la verdad os bautizo con agua, pero el bautismo, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Hablando de Jesús, que cuando Jesús llegase a aquel lugar, Él iba a bautizar con el Espíritu Santo de Dios. Y Jesús le dijo a los discípulos: esperen la promesa que le fue dada por mí. La promesa del Espíritu Santo es para este tiempo. Y necesitamos nosotros encaminarnos en conocer al Espíritu Santo de Dios, que es la persona más maravillosa que nosotros tenemos aquí en la tierra, que nos ayuda, que nos guía, que nos alienta, que nos fortalece. Se llama Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia necesita ser renovada, pero también aquellos que no han sido bautizados sean bautizados por el Espíritu Santo de Dios, para que puedan hacer la obra que Dios nos encomendó y cumplir el propósito de Dios, por lo cual hemos sido llamados nosotros y hemos sido bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Juan bautizaba con agua, pero Jesucristo lo haría con el Espíritu Santo. El bautismo de Jesús es radicalmente diferente al de Juan. Muy diferente. No era un mero rito
de limpieza, sino una renovación integral. Una renovación integral se refiere a cuerpo, alma y espíritu y mente. Todo aquel que permite que el Espíritu Santo llegue a su vida, Él va a renovar todo nuestro ser de una forma integral. Es una transformación completa que abarca lo espiritual, que abarca lo emocional, que abarca nuestra esencia, que es nuestra alma y nuestros pensamientos. Él lo hace de una forma integral, de tal manera que nosotros no vamos a ser las mismas personas. Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, diciendo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo responde al Señor: ¿acaso voy a entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? No, tienes que nacer del agua y del espíritu. Un nuevo nacimiento que nace de adentro hacia afuera. ¿Y quién lo hace? Lo hace el Espíritu Santo de Dios. Por nuestros propios medios no habrá cambio. La gente piensa que yo voy a cambiar porque yo quiero cambiar. Algunos dicen: si yo quiero dejar de fumar, dejo de fumar. O algunos dicen: yo cuando voy a dejar de beber, voy a dejar de beber. En su propia fuerza nunca va a poder. Porque siempre estará allí el deseo de tomar y el deseo de fumar. A su nombre, gloria. El Espíritu Santo, ese bautismo, es un encuentro con el poder de Dios en nuestra vida. Los discípulos tuvieron un encuentro de poder. Dice que aquel lugar que tembló y entró como un viento recio que soplaba en aquel lugar, era algo sobrenatural. Las cosas de Dios son sobrenaturales e incomprensibles para los humanos, pero para aquellos que caminan en el Señor son comprensibles y entendibles en Dios. A su nombre. Una renovación integral se logra a través del Espíritu Santo de Dios. La renovación renueva ¿qué? Nuestros pensamientos. Nuestra mente es renovada y el corazón es renovado. Dice el Señor en Ezequiel, dice: cambiaré el corazón de piedra y lo haré ¿qué? Un corazón de carne. El Espíritu Santo de Dios enternece el corazón endurecido, lo cambia. Por muchas razones que hayan ocurrido en nuestra vida, por engaños de uno y del otro, por diferentes circunstancias que usted ha pasado o alguien pasó, ha endurecido el corazón, y que muchas veces no permite que el Espíritu Santo entre en su corazón y se mueva en su interior. Cada día, en cada culto, domingo, cada tras domingo, hay una presencia especial del Espíritu Santo de Dios. Y a veces yo le decía a la iglesia: a veces somos como el pato. ¿Qué es el pato? El pato es un animal que cuando llueve no se moja internamente, porque en sus plumas tiene almizcle, y el almizcle no permite que el agua penetre en su cuerpo. Cuando el corazón está endurecido de tal manera que cuando hay un mover del Espíritu Santo de Dios, no puede penetrar Dios en el corazón, porque tu corazón lo has permitido que esté endurecido y una caparazón que no permite. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios llega a tu vida, Él comienza a transformar el corazón, lo empieza a transformar. Por eso la renovación es integral. Nuestra mente y el corazón, Dios comienza a transformarlo y a cambiarlo. Y cuando se habla de renovación de mente y de corazón, se habla de un cambio interior, de un cambio interno, un cambio que ha sido transformados. Aún los pensamientos Dios los cambia. Pensamientos y actitudes Dios los cambia. Los deseos Dios los cambia.
Él comienza a hacer su obra. Por eso es necesario que nosotros deseemos ser llenos del Espíritu Santo y ser bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Y por eso inicialmente le hice la pregunta: ¿cuántos aquí hablan en lengua? ¿Aló? ¿O cuántos han dejado de hablar en lenguas? Que cuando fueron bautizados por primera vez, entonces Dios les llenó de esa unción y hablaba en lengua, y éramos los más deseando esa presencia de Dios continua en nuestra vida, y que constantemente buscamos el rostro de Dios. Una renovación de un corazón que puede transformar. La mente renovada, Dios comienza a transformarla por su Santo Espíritu. Pensar como Dios piensa. La Biblia enseña que antes de conocer a Cristo, nuestra mente estaba ¿qué? Oscurecida y atrapada por pensamientos contrarios. ¿Qué hace Dios entonces, el Espíritu Santo? Cambiar los pensamientos oscuros. Es una transformación interna. Efesios capítulo 4, versículos 23 al 42 dice: renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo, creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. Dios empieza a hacernos una nueva criatura, un nuevo personaje en nosotros. Nuestra vida cambia, nuestros pensamientos cambian, todo cambia cuando recibimos la investidura del Espíritu Santo en nuestra vida. Dios comienza a transformar el corazón. Él renueva el corazón, Él renueva la mente, Él renueva nuestro espíritu. Él lo hace de una manera sobrenatural. A su nombre. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Renueva nuestras emociones. El Espíritu Santo produce nuevas emociones. El fruto del Espíritu Santo. El amor es una emoción. A su nombre. El amor, el gozo es una emoción. Y Él empieza a renovar nuestras emociones. En los salmos nos enseña acerca de cómo Dios renueva nuestras emociones. El miedo lo transforma en confianza. A su nombre. Los temores a veces impiden que usted se desarrolle ministerialmente. Es que tengo miedo, es que no sé hablar. Si la pastora o el pastor le manda a hacer algo, usted dice, a usted le toca dirigir el culto y dice, es que yo tengo miedo, es que yo no puedo. No, el Espíritu Santo, aleluya, transforma el miedo en confianza. A su nombre. La tristeza en gozo, en alegría. Porque el gozo de nuestra salvación, ¿quién es? Es nuestra fortaleza. Es Dios en nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gozo, gozo yo quería. ¿Recuerda la canción esa? Gozo, gozo, gozo yo quería. ¿Pero qué? Lo buscaba donde no lo había. Pero llegó Cristo y me dio del gozo. Cuando llegó Cristo a tu vida, tu lamento se convirtió en gozo y alegría. Que aunque vengan dificultades, que aunque vengan problemas, que aunque el mundo se te venga encima, aleluya, tu confianza en Dios, pero también Dios te da gozo, porque sabe que la esperanza que tú tienes, Dios, no el hombre, que el único que tiene salida de tu adversidad se llama Espíritu Santo de Dios, se llama Jesús de Nazaret, aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. Él te da gozo, Él te da gozo, Él te da alegría en medio de la adversidad. Por eso es necesario que usted sea lleno del Espíritu Santo, para que en usted opere el fruto del amor y el fruto del gozo en su vida. A su nombre. Cambia la culpa en paz. Mi paz os deo, mi paz os doy.
no como el mundo la da, yo os la doy, dijo el Señor. El Espíritu Santo nos da paz. Paz en medio de la tormenta. Paz y seguridad en medio de la tormenta. Porque sabemos que quien mora en nosotros me va a dar paz. Pero también me va a dar salida en los momentos difíciles. Él te guiará a toda verdad. Y te guiará a hacer las cosas bien hechas. Y tomar las decisiones correctas. El Espíritu Santo de Dios nos da paz. El salmista lo decía en el capítulo 32:1. Habla de la paz. Nos quita la culpa. El Espíritu Santo es una promesa de esperanza y de un compromiso con una nueva forma de vida. Nuestro compromiso es vivir conforme a la voluntad de Dios. Es una nueva vida en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo de Dios. Es una promesa de esperanza para aquel tiempo y para este tiempo. Es una promesa de esperanza. Una renovación que va más allá de la mera confesión de pecado. Eso va mucho más allá. Es mucho más allá que una confesión. Es una renovación total. Una nueva vida. Está relacionado con la transformación espiritual que ocurre cuando una persona cree en Dios, camina con Dios, busca a Dios, está llena del Espíritu Santo de Dios. Una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios es una iglesia de poder, de autoridad. Dios nos ha dado autoridad sobre todas las cosas. Y se le dio a la iglesia para destruir fortalezas. Dios le dio la autoridad a ustedes por medio del Espíritu Santo, porque recibiréis poder. Y esa autoridad Dios nos la delegó a través de su Santo Espíritu. Necesitamos ser renovados por esa unción especial. Ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Somos transformados externamente. Somos transformados internamente. Se muestra la transformación por los frutos del Espíritu. Por el fruto del Espíritu. Por nuestras actuaciones. Por el cambio de vida que nosotros tenemos. Denota que hemos sido llenos del Espíritu Santo. Si la persona todavía no tiene un cambio, es porque todavía no ha sido llena del Espíritu Santo. Tiene que haber un cambio. Un cambio, y lo hace el Espíritu Santo de Dios. Pero también nos lleva a esa unción de poder para hacer su obra, para hacer la gran comisión, para llevar el evangelio a las multitudes, para llevar el evangelio a diferentes clases de personas. Dios nos ha llamado a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. El bautismo de Jesús marcó la historia. Trascendentalmente cambió la historia de la iglesia primitiva. Anteriormente el Espíritu Santo en la antigüedad llegaba por un momento, un instante de tiempo, pero ahora está todos los días hasta el fin del mundo. Contigo estará ¿qué? El Espíritu Santo hasta el fin del mundo. Póngase de pies en esta mañana. Dios es bueno. En todo tiempo Dios es bueno. Así que levante sus manos al cielo. Aleluya. Gloria a Dios.